pastores, mi amado hermano Pablo Domínguez allá en Patterson, New Jersey, al hermano Iván García también allá en Yautepec, Morelos. Hermanos en el ministerio, rogamos al Señor que Dios les siga usando de una manera especial y Dios cumpla su propósito en sus vidas. Saludamos a cada miembro de esa congregación allá en Yautepec, Morelos, a todos aquellos hermanos que tuve el privilegio de conocerlos, de conversar con ellos. Un saludo y un abrazo a la distancia. Bendito sea el nombre de Jesús. No los olvidamos, están en nuestras oraciones y estamos confiando de que Dios va a hacer una obra maravillosa entre ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. También, hermanos, en esta tarde queremos dar también la bienvenida. Ella es de los nuestros aquí, pero ha llegado desde México nuestra hermana Nieves. ¿Cómo la recibe la iglesia? Gloria a Dios, aleluya. Bienvenida. Esos muchachos se portaron mal conmigo, los voy a acusar con la mamá, porque no me quisieron decir cuándo llegaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este martes la llamé y no me contestó. Yo dije, no, ya debe de estar por ahí en el aeropuerto. Y no me equivoqué. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué alegría de tenerla con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Bien, hermanos, vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hay otra visita que llegó entre nosotros también. ¿Se puede poner de pie la dama para recibirla? ¿Cómo la recibe la iglesia? Bienvenida. Bienvenida. Puede tomar asiento. Aleluya. Pongámonos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a dar lectura en Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7 inclusive. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar lectura a la palabra, hermanos, con toda reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su pueblo dice, amén. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, Dios de toda gracia, nos acercamos ante tu divina presencia, Señor, con regocijo, con alegría, pero también con reverencia ante tu divina presencia, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo.
Te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Te damos las gracias, Señor, porque nos has dado las fuerzas para llegar. Te damos las gracias, Señor, por el privilegio de poder adorarte con libertad en esta nación. Muchas gracias, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por las visitas que están entre nosotros. Te pido una bendición especial para ellos. En este momento, Señor, me pongo delante de tu presencia para que seas tú, Señor, hablando a través de mí a tu pueblo. Señor, necesitamos tu presencia en medio nuestro. Necesitamos, Señor, que seas tú depositando tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tomes el control de este lugar. Padre, glorifícate, Señor. Echa fuera todo espíritu de las tinieblas. Todo espíritu, Señor, que quiera estorbar que tu palabra haya cavidad en los corazones. Pon un cerco alrededor de esta congregación, Señor, de ángeles, mi Dios amado. Te damos las gracias, Señor. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero compartir un mensaje con ustedes en esta tarde que he titulado Dios demandado, acusado por su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Es sorprendente, mis amados hermanos, oír en estos días cómo la gente culpa a Dios de todo lo malo que le sucede, sin entender que lo malo es el resultado de que el hombre le diera la espalda a Dios. Que el hombre culpe a Dios de lo malo, de lo que le pasa. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón puede ser normal, porque están en tinieblas, porque no tienen la luz de Cristo, no pueden ver claramente y no entienden lo que en realidad está sucediendo. Pero que el pueblo de Dios culpe a Dios es todavía más sorprendente. Es triste cuando alguien no entiende las circunstancias por las cuales se está atravesando y culpa a Dios de lo que le pasa. Eso fue lo que hicieron los israelitas en el desierto, en uno de los episodios más sorprendentes del Antiguo Testamento. Aquí en los primeros 7 versículos del capítulo 17 de Éxodo, esta es la historia que comienza en un momento de crisis del pueblo de Israel. Permítame hablarles de la prueba en la que ellos se encontraban en este momento. Hacía poco que los israelitas habían sido liberados de la esclavitud. Se habían encontrado esclavizados en Egipto, pero Dios los había libertado de una manera poderosa. Había abierto el mar Rojo y cruzaron en seco. En el versículo 1 dice con toda claridad que esa fue la decisión de Dios, de llevarlos por ese lugar, no de Moisés. Ellos acamparon en ese lugar donde no había agua, conforme al mandamiento de Jehová. Dios los había llevado a ese lugar con un propósito. En Deuteronomio 8:2, Moisés nos dice con qué propósito. Dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos. Esta dificultad fue cuidadosamente planificada por el Señor para revelar la verdadera condición de sus corazones. Dios pudo hacer que su pueblo llegara muy pronto a la tierra prometida, pero Dios quería probarlos. Muchas veces nos sentimos tan seguros de lo que nosotros realmente creemos, tan seguros de que amamos a Dios hasta que viene la prueba. El sufrimiento nunca nos deja como nos encuentra. Algunos se aferran más al Señor en medio del dolor y se vuelven más compasivos con aquellos que sufren. Otros caen en el cinismo, se aíslan de los demás y se sumergen en la autocompasión. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso ocurre incluso con personas que profesan la fe. Durante un tiempo creen hasta que tienen que enfrentar situaciones angustiosas que desafían su razonamiento lógico. Si Dios me ama, ¿por qué me está pasando todo esto? En la parábola del sembrador, en Marcos capítulo 4, verso 16 al 17, el Señor dice que muchas personas al principio reciben con gozo la predicación de la palabra. Y nosotros somos testigos, lo hemos visto. Como personas reciben con gozo la palabra, hermano, aún llorando. Pero hoy no están con nosotros. Parecen abrazar con fe el mensaje del evangelio, hasta que viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, y tropiezan. Y entonces se apartan del Señor desilusionados, porque no era lo que ellos esperaban. Algo similar ocurrió con el pueblo de Israel en esta ocasión. Dios los había colocado en una situación muy difícil y peligrosa. Bendito sea el nombre de Jesús. En un lugar como el desierto del Sinaí, la deshidratación se produce en cuestión de horas. Si no encontraban agua para beber, ellos iban a morir en muy poco tiempo. Yo no sé cuántos han experimentado la sed, hermano, pero yo sí. Y yo puedo hablar con propiedad de eso. Tal vez usted lo ha mirado en una película, pero yo lo he vivido en carne propia. Pierdes las fuerzas. Ya no tienes fuerzas para seguir. Si me dieran a escoger entre el hambre y la sed, escogería el hambre y no la sed. Es terrible, hermano. ¿Qué debieron hacer los israelitas en medio de esa situación tan angustiosa? ¿Qué era lo que se esperaba de ellos? Antes de responder a esta pregunta, debemos tomar en cuenta que esta no era la primera vez que se encontraban en peligro después de salir de Egipto. Tampoco era la primera vez que se quejaban. En el capítulo 15, del verso 22 al 26 del libro de Éxodo, se quejaron por la falta de agua. En el capítulo 16, por falta de carne. Y en ambas ocasiones, Dios les proveyó milagrosamente para todas sus necesidades. Los había cuidado y protegido hasta aquí.
En esta nueva situación ellos debieron confiar en el poder y en la bondad de Dios. Así como tú y yo debemos de confiar en cualquier situación que estemos atravesando, recordando que si Dios nos ayudó en el pasado, lo va a hacer en el presente. Bendito sea el nombre de Jesús. Si Dios los había liberado del ejército de Faraón, si había abierto el mar rojo para que pasaran en seco, si les había provisto agua, comida en el desierto, ¿por qué no iba a socorrerlos una vez más? Pero en lugar de clamar en oración, el pueblo de Israel volvió a quejarse contra Dios y contra Moisés. Y decidieron promover una demanda judicial. Dice en el versículo 2 del capítulo que leímos, que el pueblo altercó con Moisés. Esta palabra indica algo más fuerte que una simple queja. Era el término que se usaba cuando alguien quería presentar una demanda legal contra otra persona. Los israelitas ya antes se habían quejado contra Dios y contra Moisés, pero ahora pretenden demandarlos por haber quebrantado o quebrado la promesa del pacto que Dios les había hecho a ellos. Por esta razón, ese lugar llegó a ser conocido como Mesá y Meriba, dice el versículo 7. La palabra Masá significa poner a prueba. Ahí pusieron a prueba a Dios. Meriba viene de una raíz hebrea que significa entablar una demanda judicial o litigar. Como en Miqueas capítulo 6 verso 2, la Biblia dice: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. De esta manera, lo que estamos viendo aquí es mucho más que una turba enojada. En ese momento, ellos tentaron a Jehová. Dice en el versículo 2, que ellos se quejaron o altercaron. En otras palabras, hicieron una evaluación de la acusación o de la actuación de Dios y llegaron a la conclusión de que les había mentido. Dios los había prometido sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida que fluía leche y miel. Pero ahora se encontraban en un lugar, en una situación, en una prueba tan terrible. Quiero que imaginemos por un momento, hermanos, la situación del pueblo de Israel. Tal vez por diferentes lugares se oía un niño decir: tengo sed, quiero agua. Los padres empezaron a molestar y se quejaron contra Moisés: danos agua, a ver qué vas a hacer ahora, porque fuiste tú el que nos sacaste. ¿Está realmente Dios entre nosotros? Llegaron ellos a la conclusión de que Él les había mentido. Él los había sacado de Egipto haciéndoles promesas falsas para matarlos en el desierto. Si leemos una vez más en el versículo 7, dice la Biblia: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. ¿Por qué lo llamó de esta manera? Por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En otras palabras, Dios prometió su presencia en medio nuestro y también prometió llevarnos a una tierra que fluye leche y miel, pero en cambio nos trajo a este desierto para matarnos de sed.
Eso es lo que estaban mirando ellos en ese momento. En vez de asumir una postura sumisa del que esperan la misericordia y la bondad de Dios, los israelitas demandaron a Moisés que les diera agua. Al mismo tiempo que negaron la protección de Dios y su presencia en medio de ellos, según los versículos 3 y 7. Esta era la escena del pueblo de Israel. Y yo me imagino que de haber podido apedrear a Dios, lo hubieran hecho. Pero como eso era imposible, estuvieron a punto de ejecutar a Moisés. Si todos iban a morir en unas pocas horas, Moisés debía ser el primero. Pero no de sed, sino ejecutado por el pueblo como un traidor. De esta manera, esta crisis en el desierto no solo reveló la incredulidad de sus corazones, sino también su ingratitud y su insolencia. ¿Cómo pudieron olvidar tan pronto lo que Dios había hecho a favor de ellos, librándolos de la tiranía de Faraón? Israel pecó gravemente contra Dios en ese día. Pero hermanos, cuando somos atribulados, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo es posible que alguien que ha visto obrar a Dios en su vida se pueda olvidar tan pronto cuando se encuentra en una situación difícil? Las acusaciones que estaban haciendo contra Dios no eran solamente injustas, sino también blasfemas. Ahora, el problema es que nosotros no somos en ningún sentido diferentes, hermanos. Esa es la acusación que Pablo presenta con toda la raza humana en el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Pablo dice en Romanos 1 que la razón por la que todos necesitamos la salvación que el Evangelio anuncia es porque todos somos culpables del mismo pecado: incredulidad, ingratitud e insolencia. Dios revela su ira contra la raza humana por haber detenido con injusticia la verdad, dice Pablo. Dios manifestó su poder de una forma muy evidente a través de las cosas creadas y le ha dado al ser humano la capacidad de interpretar esa evidencia. Pero en vez de glorificar a Dios y darle gracias, ¿qué hizo la humanidad? Se envaneció en sus razonamientos, dice Pablo, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 1, versos 18 al 21. Muchos sabios creen que son sabios. Toda la raza humana es culpable de los mismos pecados que el pueblo de Israel en el desierto: incredulidad, ingratitud e insolencia. Y es importante, hermanos, aclarar que cuando hablo de la raza humana no me estoy refiriendo solamente a aquellos que no conocen a Cristo, me estoy refiriendo a ti y a mí. Pues hablar de la raza humana puede sonar tan general que posiblemente algunos no se sientan aludidos. Pero lo que Pablo dice aquí es que todos somos culpables en la presencia de Dios. En el mundo entero no hay justo ni aún uno, dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos.
No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Y en Romanos 3:23 dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos nos quedamos cortos de darle la gloria al Padre porque Él la merece. Todos respondemos equivocadamente a su bondad y a su autoridad. Él es el creador de los cielos y la tierra, y el que sostiene tu vida a cada segundo de tu existencia. Todos deberíamos amar y obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos? Lo que estamos mirando aquí, que el pueblo de Israel trajo a Dios a juicio. Dios los había llevado a Refidim para probarlos. Ese fue el propósito de Dios. Pero ellos decidieron probar a Dios y llevarlo a juicio. Como hemos visto ya, los hijos de Israel entablaron una demanda legal contra Dios. Más adelante en el libro de Deuteronomio, Moisés hace un recuento de la historia de Israel. Y en el capítulo 33 de Deuteronomio, el versículo 8, dice: ¿A quién probaste en Mesá? Refiriéndose a Dios. ¿Con quién contendiste en las aguas de Meriba? Una vez más se usa aquí el término legal que aparece en Éxodo capítulo 17 y en el versículo 2. Ellos acusaron a Dios de haber violado su pacto, un crimen que merecía la pena capital. Pero como no podían matar a Dios, porque eso era imposible, matarían a su representante, que era Moisés. Moisés sabía que el pueblo estaba a punto de apedrearlo. Yo me imagino la situación que estaba viviendo Moisés y cómo miraba a aquella gente enfurecida. Eso era serio. ¿Qué iba a hacer Moisés? Cuando todo ese pueblo le pedía agua y lo consideraba un traidor. Él sabía que el pueblo estaba a punto de apedrearlo, así que clamó a Dios, y Dios le respondió diciéndole que se colocara delante del pueblo junto a los ancianos de Israel, en el versículo 5. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés era que convocara a un tribunal. En aquellos días, los ancianos de la nación de Israel funcionaban como una especie de jurado para enjuiciar sobre los asuntos que estaban en disputa. Por tanto, este litigio entre Dios y el pueblo debía llevarse a cabo con todas las formalidades legales que requerían para un juicio de esta naturaleza. Dios le ordenó también que tomara en su mano la vara con la que había golpeado el Nilo. Dios le había dado esta vara a Moisés en el episodio de la zarza. ¿Se recuerdan ustedes cuando miró Moisés la zarza ardiente? Y le había dado esta vara como una prueba de su presencia y de su poder. Esta vara era un símbolo del poder y la autoridad de Dios para juzgar. Cuando Moisés golpeó las aguas del Nilo con esta vara, estaba aplicando el juicio de Dios contra los egipcios. De esta manera, Dios le estaba pidiendo a Moisés que actuara como juez en este caso, emitiendo el veredicto y ejecutando la sentencia.
Ahora, cuando Moisés se puso delante del pueblo con la vara en la mano, el pueblo sabía, todos los presentes que estaban ahí, sabían que se había cometido un pecado contra Jehová y que pronto alguien sería castigado. Pero entonces ocurrió lo impensable en ese veredicto. Quiero que leamos, hermano, y prestemos atención en el versículo 6. Éxodo capítulo 17, versículo 6. Una de las cosas que le dice Dios a Moisés: he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña. Preste atención a esto porque es muy importante. En primer lugar, Dios iba a estar delante de Moisés. En segundo lugar, iba a estar ¿dónde? Sobre la peña. Trate de imaginar en su mente. Sobre la peña. Ahora mire lo que dice el Señor. Allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. ¿Quién era el que estaba sobre la peña? Y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. La expresión yo estaré delante de ti casi nunca se usa en la Biblia para referirse a Dios, porque Él no necesita comparecer delante del hombre. Somos nosotros los que necesitamos comparecer delante de Dios. Pero en ese momento Dios decide colocarse delante de Moisés sobre la roca en el monte Horeb. Ahora, todo el que está familiarizado con el Antiguo Testamento sabe que la roca es un símbolo que se usa a menudo para referirse a Dios como aquel que trae salvación a su pueblo. Dice en Deuteronomio 3:24 que nuestro Dios es la roca cuya obra es perfecta. Y en el Salmo 18:2, el salmista se dirige a Dios llamándolo roca mía y castillo mío, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios es la roca de Israel. ¿Qué era entonces lo que estaba sucediendo en Éxodo 17:6? Dios estaba accediendo a la demanda de ser llevado a juicio, pero no en el tribunal de ellos, sino en su propio tribunal. Dios colocándose delante de Moisés para recibir todo el peso del castigo divino. El castigo que su pueblo merece. Está a punto de enseñarles cuál es la única manera posible de salvación. Los israelitas merecían morir por su incredulidad y su insolencia. Pero Dios decide recibir los azotes de su propia justicia. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando Moisés golpea la roca, salió tanta agua de la peña que todo el pueblo pudo saciar su sed. Dice el Salmo 76:20 que el torrente de agua era tal que inundó la tierra. Y en el Salmo 105, verso 41, dice que las aguas corrieron por los sequedales como un río.
¿Se puede usted imaginar la cantidad de agua que salió de esa roca? Impresionante. El pueblo que merecía ser castigado por su pecado recibe a cambio toda el agua que necesitaba para calmar su sed. Qué maravilloso es nuestro Dios, que no nos paga conforme a nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué Dios decidió recibir el castigo que ellos merecían? Lo hizo por amor, porque amaba a su pueblo. Hermanos, si nosotros somos el pueblo de Dios y Dios nos ama con amor eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos fueron salvados ese día por causa de la herida de Dios, si se puede decir de ese modo, ya que Dios estaba encima de la roca. Y ese es el mensaje de toda la Biblia, que el Dios de toda gracia recibió en la persona de su Hijo el golpe que nosotros merecemos por causa de nuestra rebelión. Es por eso que Pablo interpreta este incidente en el capítulo 10 de la carta a los Corintios. El capítulo, 1 de Corintios capítulo 10, el verso 4, diciendo que todos ellos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. El Señor Jesucristo se colocó sobre la peña en Horeb para recibir el golpe de la vara de Moisés, como preámbulo de ese otro día en que recibiría sobre una cruz el castigo que merecen todos aquellos a los que Él vino a salvar. Bendito sea tu nombre, Jesús, aleluya. Cuando Cristo estaba en la cruz, dice el Evangelio de Juan, que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan capítulo 19, verso 34. La sangre que nos limpia de todo pecado y el agua de vida que sacia nuestra sed. Es gracias a su muerte en la cruz que los creyentes somos saciados con el agua de la salvación. Gracias a ese sacrificio de Jesús. ¿Recuerdan la conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana? Cuando estaba junto al pozo de Jacob, en el capítulo 4 del libro de Juan. Dijo Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4, verso 13 al 14. Cristo es la verdadera roca del monte de Horeb, que al ser golpeado en la cruz con la vara de la justicia divina, salió de él un torrente de agua que sacia plenamente la sed de todo aquel que venga y beba por medio de la fe. Más adelante, Juan, en el capítulo 7 del Evangelio, dice que el Señor Jesucristo se puso en pie
en el día de la fiesta, la gran fiesta de los tabernáculos. Y alzando la voz en el templo dijo a todo el pueblo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Precioso Jesús, aleluya. Es por eso que en el capítulo 32 del libro del profeta Isaías, escrito 700 años antes de Cristo, el profeta profetiza la venida de un gran rey que sería al mismo tiempo una roca de refugio y un manantial de aguas. Dice: he aquí, para justicia reinará un rey, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en la tierra calurosa. Isaías 32, verso 1 y 2. Cristo es esa roca bendita en la cual podemos refugiarnos y de cuyas aguas podemos beber y saciar nuestra sed para siempre, hermanos. Bendito sea Jesús. Los israelitas le habían preguntado a Moisés si Jehová estaba entre ellos, sí o no. La respuesta es que Dios estaba allí en una forma que ellos ni siquiera podían imaginar, soportando sobre la roca el castigo que ellos merecían por su pecado y su insolencia. Hermano, tal vez en el momento más difícil de tu vida, cuando tú te encuentras en una prueba, sientas que Dios no está ahí contigo, no está a tu lado, pero ciertamente Él está ahí. Porque Dios no miente, Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Dice la Biblia: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre miente, pero Dios no. Si Dios ha dicho que estará contigo, es porque va a estar contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es la historia que se revela a través de todas las historias de la Biblia. El ser humano pecó contra Dios y se rebeló contra su autoridad. Pero en vez de dejarnos en esa terrible condición, el Dios de toda gracia estableció un plan de salvación que hiciera posible el perdón de pecadores culpables, pero sin pasar por alto su justicia. Aleluya. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Biblia. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro de Filipenses, que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Dios Todopoderoso se despojó y se hizo uno como tú y yo, para identificarse con nosotros. Hermano, no hay nada que tú pases en esta tierra que Jesús no lo haya experimentado. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios se hizo hombre, y no solo para sufrir las injusticias y los atropellos de otros hombres, sino para recibir voluntariamente todo el peso de la ira de Dios que nosotros merecemos por nuestros pecados.
Yo no sé tú cómo reaccionas al saber esto, pero cuando por primera vez entendí que Jesús había tomado mi lugar, que el castigo que yo merecía por mis pecados, Él lo había llevado, mi corazón se compungió, hermanos. Y yo me preguntaba por qué. No entendía. Pero en mi mente me hacía una pregunta: Señor, ¿por qué lo hiciste? Si yo no lo merezco. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Aleluya. Primera de Pedro 3:18. Cristo no merecía morir en esa cruz. ¿Qué mal había hecho Él? Él no fue culpable. Los culpables somos nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero dejar dos lecciones en la mente de ustedes antes de terminar el mensaje de hoy. La primera es que los creyentes no debemos interpretar el amor de Dios a la luz de nuestras circunstancias. El hecho de que te encuentres atribulado, pasando por cosas que tú no entiendes, que tal vez son dolorosas, eso no significa que el Señor no te ama. Ni significa que Dios te haya abandonado o que te esté castigando. Dios prueba los corazones. A veces creemos y aún le prometemos a Dios: Señor, de hoy en adelante voy a ser diferente, de hoy en adelante te voy a obedecer. Y dice Dios: sí, ok. Te pone delante de la prueba. ¿Y qué haces? Te quejas: Señor, ¿por qué? Si yo no estoy pecando, si yo estoy haciendo bien todo, Señor, ¿por qué me tratas de esta manera? Dios prueba los corazones. No porque Él no sepa cómo nosotros vamos a reaccionar, Él lo sabe. Somos nosotros los que no sabemos. Somos nosotros los que nos engañamos. Eso fue lo que hicieron los israelitas en el desierto. Terminaron murmurando y blasfemando contra Dios. Quiero que miremos el Salmo 95. Un salmo que me parece curioso. Comienza con un llamamiento a la adoración y termina con una solemne advertencia, tomando como punto de partida este mismo incidente en el monte Horeb. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios,
nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Sin embargo, a partir de la mitad del versículo 7, el Salmo cambia de tono radicalmente y dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Aleluya. ¿Cómo conectamos la primera parte de este salmo con la segunda? ¿Cuál es la enseñanza de este salmo? Una de ellas es que los que profesamos ser creyentes solo tenemos dos opciones: o adoramos a Dios con reverencia y gratitud por todas las bendiciones que Él nos da sin que las merezcamos, incluso en medio de las pruebas, o terminaremos quejándonos y endureciendo nuestros corazones contra Él. No hay otra opción. No hay manera de evitar la prueba, hermanos. Todos en este mundo pasaremos por aflicciones. Todos los hijos de Dios, de tiempo en tiempo, Dios nos lleva a un lugar para probarnos. Pero no nos lleva a ese lugar para destruirnos. Nos lleva para probarnos, para que nosotros sepamos qué hay en nuestro corazón. Si vamos a ser agradecidos, si a pesar de lo que estemos pasando, le vamos a decir: Señor, gracias. No sé lo que tú estés pasando en esta tarde. No sé cuál es la prueba, cuál es la aflicción, pero una cosa sí sé y estoy seguro: es que Dios está ahí contigo. Y Dios tiene planes maravillosos para con tu vida. Pero tienes que aprender a adorarlo en medio de las dificultades, en medio de la prueba. Y no permitas que la incredulidad sea motivo de queja contra Dios. El hombre culpa a Dios de todo lo malo que le pasa. Pero el hombre le ha dado la espalda a Dios. Ahora, lo peor de todas las cosas, hermanos, es que nosotros como creyentes, muchas veces sin estar pecando, sin estar haciendo lo malo, somos probados. Y bueno es que entendamos de una vez por todas que las pruebas de Dios no son para destruirnos, sino es para llevarnos a otro nivel, para que conozcamos a Dios, miremos sus obras. Cuando yo me encuentro probado, yo le doy gracias a Dios porque es una oportunidad para ver su gloria. Sé que mi Dios está conmigo y sé que mi Dios me va a sacar de cualquier prueba, por muy dura que sea. A veces parece que la prueba es tan grande que no le veo la salida, pero yo confío en Él. Y le digo: Señor, yo confío en ti, yo descanso en ti y espero en ti. La Biblia dice: confía en Jehová, espera en Él y Él hará. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando venga a tu mente la duda, o tal vez la queja, pueblo del Señor, medita en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Medita en el hecho que Cristo recibió por ti los azotes que tú merecías.
y derrama tu alma en adoración y gratitud por el impactante e incomprensible amor con que Dios te amó y te ama. Si tienes a Cristo, tienes demasiado. No importa de cuántas cosas de este mundo puedas carecer. A veces pensamos que si tenemos tantas bendiciones, Dios nos ama, pero si nos falta algo, entonces algo anda mal. Dichoso el que tiene a Cristo en el corazón, pues si lo tienes todo. Quisiera dirigir unas palabras a aquellos que están sin Cristo. Aquellos que nunca han venido con arrepentimiento y fe, reconociendo su culpabilidad y confiando únicamente en Él para el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Si ese es tu caso, yo te ruego que no te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. Algún día tendrás que presentarte delante de Él para ser juzgado. Y créeme que nadie saldrá tan bien parado en aquel tribunal. Dice la Escritura que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Hebreos 4:13. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Él conoce tu vida. La buena noticia es que Dios mismo proveyó un medio de salvación a través de la persona de su Hijo. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte lo que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados, de no estar en la presencia de Dios con un corazón arrepentido. Jesús vino al mundo siendo Dios para recibir como hombre el castigo por todos nosotros que merecemos. Él es la roca que fue golpeada. Amigo que estás aquí en esta tarde, Él sufrió en la cruz del Calvario el castigo que tú y yo merecíamos. Ven y ponte a cuentas con tu Creador. Para nosotros, los que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, meditemos, hermanos, en que nuestros corazones deben de desbordarse en adoración y en gratitud por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Debemos ser agradecidos. Y debemos de dar gracias a Dios en medio de la prueba, porque veremos su gloria. Amigo, el Señor quiere salvarte en esta tarde. Él no quiere que tú perezcas. Un día serás juzgado, estarás en el tribunal de Cristo. Y si tú no arreglas tus cuentas con el Señor aquí en la tierra,
allá será demasiado tarde. Yo quisiera preguntar a los amigos que están con nosotros, que nos visitan, si todavía no conocen a Cristo, quisieran entregar su corazón en esta tarde. ¿Habrá alguien que diga: yo quiero a ese Cristo que pagó por mí en la cruz, que llevó esos azotes? Yo quiero recibirlo en mi corazón. Quiero invitarlo que entre a mi corazón. El Señor está aquí tocando la puerta de tu corazón. Pero es tu decisión si tú le abres. El Señor no te va a forzar. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde de los amigos que diga: pastor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo? Si es así, levante su mano. ¿Habrá alguien entre nosotros? Pasa por aquí, César. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Omar, por favor, llévalo a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. La iglesia se pone en pie, hermano, por favor. Vamos a culminar este servicio. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por ser la roca de nuestra salvación. Gracias, Jesús, por llevar el castigo en la cruz. Ese castigo, Señor, que nosotros merecíamos. Señor, no alcanzamos a comprender tu inmenso amor y tu misericordia tan grande por nosotros, que siendo malos, Señor, tú viniste a morir y a tomar nuestro lugar en aquella cruz. Soportaste, Señor, en carne propia el dolor de los clavos, traspasando tus manos, Señor. Jesús, gracias. Gracias, Señor, por pagar el precio por nosotros. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias por ser la roca de nuestra salvación. Gracias por ser nuestro refugio, Señor. Te damos las gracias porque, Señor, en ti estamos seguros. Perdona, Señor, si en nuestro corazón ha habido queja, si en nuestro corazón, Señor, ha habido incredulidad. Y perdona, Señor, si no hemos vivido vidas agradecidas delante de ti. Oh Padre Santo, ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Ayúdanos, Señor, a postrarnos de rodillas delante de tu presencia en gratitud y en adoración. Gracias, Padre, por darnos, Señor, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, Señor. Aleluya. A ti sea la gloria, Señor, y a ti sea la honra. Te damos las gracias, Padre. Yo te ruego por este pueblo, que tú lo guardes, Señor, que tú lo protejas, que tú lo sostengas, que tú, Señor, sigas tratando con cada corazón, que tú, Señor, enciendas la llama de tu espíritu en nuestros corazones, Señor, que arda y no la apagues jamás. Señor, que podamos cada día enamorarnos más y más de ti, Señor, que anhelemos tu presencia. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. En el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria y honra por todos los siglos. Gracias.
Gracias, Señor. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios los guarde. Gloria a Dios. Aleluya.